Ujú. ¿En qué sentido? Musicalmente hablando, no tengo mucho contacto acá, pero lo que he visto es que allá es un poco más, la mentalidad es un poco más abierta, porque la gente que toca de reggaetón a metal es la misma, porque lo que tienen en la cabeza es que es un trabajo más. Y si tú vives de la música, debes tocar todo a la final. Aquí lo que yo he visto un poco es que la gente es un poco cerrada y aparte no se ayuda mucho. O sea, digamos en estos eventos, obviamente todo el mundo tiene cosas que hacer, pero hay que ayudar para que también la cultura suba. Entonces, eso por ejemplo, cuando hay clínicas de batería en cualquier lugar, todos los bateristas así, inclusive famosos para nosotros, todos están ahí. Y son amigos que se ven todos los días, aún así igual van. O sea, falta un poco la hermandad y esa onda, porque eso es lo que hace que la industria crezca. Entonces, eso falta un poco como que educar, digamos. Porque si es que tienes trabajas más que el otro, eso no quiere decir que seas mejor que la otra persona, sino que tienes un trabajo más. Y a la final, allá todo el mundo toca, pero los que tienen más trabajo son los que son mejores personas. Y esa es la verdad, o sea, todo el mundo puede tocar, pero no todo el mundo es buena persona. Y otra cosa también es que eh, todo el mundo es reemplazable. Eso también no se sabe mucho aquí, entonces eso también es otra cosa que, o sea, puedes tocar como nadie en el mundo, pero alguien va a ver que vas a tocar mejor, va a tocar mejor, o lo va a hacer de mejor manera, o va a ser mejor persona. Sí. Entonces, es algo cultural que hay que educar un poco, pero, porque igual, eso te digo ya, yo vivo de ser músico 100%. Entonces, si es que la gente me conoce, pero no se lleva bien conmigo, no me van a llamar. Así toque extremadamente bien. O alguien igual que toca 10.000 veces mejor que yo, pero es una desgracia como persona, me van a llamar a mí. Entonces, todo parte de qué tan buena persona eres y cómo te relacionas con los demás a la final. Entonces, eso. Am, hagamos, déjenme ver. ¿Alguien quiere hacer el que hice ahorita? Que es tocar un compás para volver al uno. Ok, seguimos. A ver, a ver. A ver, el siguiente que tienen en la hoja dice 2 y 4. Es muy parecido al que hice ahorita. Em, igual, voy a poner un loop y esto van a escuchar unas palmas en el 2 y el 4. Ay. Entonces la idea de esto es igual, mantener el 2 y el 4 súper consistente para que no se escuche. Entonces, misma situación. 2 y el 4 es para que la gente baile y la gente sienta la música. Entonces en este vamos a hacer así. Ahí me tracé un poquito. Es lo mismo, hay que mantener el 2 y el 4 súper consistente para que no se escuche. Es como una secuencia, pero sin los unos. Es la misma situación. ¿Quieren alguien intentar? 2 y el 4. No, uno, uno. No. Eso es lo más natural posible. Porque eso te digo, como te decía antes, las canciones
te mandan una lista de canciones cada semana. Son 7 temas cada semana, nuevos. Y debes aprenderte el verso y el coro completamente bien, porque de eso es lo que ellos se agarran. Y después de eso todo es improvisación. O sea, en el medio se ponen a hacer un bump y le das. Y tienes que regresar a ver al tecladista. Inclusive a veces ni siquiera puedes ver, porque como hay tanta gente adelante cantando, solo tienes que escuchar a qué canción se va. Entonces debes saber un repertorio tan grande que escuches que se fueron otra canción y le tienes que dar el ritmo de la otra canción. Entonces eso ya es oído e improvisación, porque a mí me ha pasado que a veces estamos en una canción que es 4/4 y se van a 6 octavos, pero la voz, y como ya me sé las canciones, yo ya sé que esa canción es 6 octavos, entonces tienes que hacer un remate para como que hacer un setup para hacer, o sea, digamos, estamos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Pero eso me toca hacer ese rato que escucho a la cantante que está cambiando de canción, ni siquiera de tiempo, porque ellos no tienen la menor idea qué es qué. Entonces hay que escuchar y estar pendiente. O sea, como en todo concierto, al final. Pues la iglesia lo que te da bastante es improvisación y escuchar. Porque si es que no estás escuchando y estás metido en tu mundo de la batería, chao, no va a servir para nada. O sea, la iglesia es muy buena escuela para poder desarrollar groove, chops e improvisación y para escuchar. Porque eso es de interactuar. No, mi tío toca conmigo. Sí, él toca el bajo. Ujú. Pero de ahí, claro, todos son, y ellos son nigerianos, son de Nigeria. Entonces son así los de verdad. Claro. O sea, es chévere. Demanda bastante, pero es bueno porque te sirve todo para eso. Am, Vamos al siguiente. A ver. A ver, entonces, bueno, los siguientes ejercicios eran básicamente lo mismo. Vamos a la última hoja. O si tienen alguna pregunta de Estados Unidos, cómo es la vida allá, cómo empezar, o de batería, lo que sea. Ujú. En el tocar. El tocar es lo que más te va a ayudar porque una cosa es estar en la escuela y otra cosa es ir al mundo real. Entonces, la técnica debe ser como que, eh, ¿cómo se dice? Ya dentro de ti, para que no tengas que pensar en la técnica el rato de tocar. O sea, eso debe estar ya tan acentuado en tu cuerpo para que no tengas que pensar en la técnica. A la final puedes tocar cualquier cosa, pero debes tener una base de la técnica de por sí. Pero lo que te va a ayudar el rato de tocar para que te contraten va a ser la experiencia. Entonces, lo académico está bien y obviamente yo recomiendo bastante, yo lo hice. Pero lo académico llegas hasta un punto y el mundo real es otro. Pues, por ejemplo, lo que me ayudó bastante fue, digamos, en la iglesia, que es lo más, digamos, de improvisación y de mundo real, de escuchar, de cómo es cuando lo que peor que te puede pasar a un concierto es tratar de asimilar temas rápidos. Y yo, por ejemplo, no tengo dónde ensayar, entonces yo ninguna canción practico. Yo voy así, le doy la primera vez, así de una. Y lo que me ayudó en eso es escuchar bastante música y la habilidad, digamos, en este caso de la técnica, para saber que mis manos y mis pies me van a responder cuando yo piense en algo de hacer de alguna manera algo. Entonces, la técnica debe estar ahí ya
filita, digamos, para que no tengas que pensar en eso. Entonces, digamos, en este caso, para responder la pregunta, sería la técnica y tocar bastante, porque eso es lo que te va a dar las dos cosas ya unidas, es lo que te va a hacer, te va a dar trabajo. Sí. Ujú. O sea, te voy a ser sincero, yo estudié 3 años en la UTLA, batería, y la primera semana que fui allá no podía hacer nada, así de experiencia real. Pero eso no es culpa de la universidad, eso es, digamos, de lo que la demanda te pide aquí cuando eres músico. Porque aquí en la industria, digamos, no existe que te llamen a una sesión a un baterista para grabar un comercial que va a ser para un dibujo animado, digamos. Para un dibujo animado lo que te van a llamar escrito va a ser compases de 3 octavos, así, y no es algo musical en la final. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la diferencia de allá es que sí necesitas eso, saber, porque hay la industria que te pueden llamar a hacer un comercial de esa manera. Entonces, para ponerte el ejemplo, lo que yo llegué allá la primera semana, tenía una clase que era lectura a primera vista. Entonces, la clase, yo os dije, bueno, porque aquí yo tuve lectura a primera vista bastante, eh, pero cosas simples, o sea, corcheas, semicorcheas, rudimentos, así. Allá la primera clase que fui, pusieron así en un banner así, un, un etude, que son de los de redoblantes, un solo de redoblante, no un ejercicio, un solo de redoblante, que hay rolls, hay todo y hay diferentes métricas. Entonces pusieron así en la pantalla y dijeron, ¿listos? Pusieron el metrónomo. 1, 2, 3 y todos, toda la hoja, así, de corrido. Entonces, por ejemplo, eso yo no pude hacer. ¿Por qué? Porque eso aquí no hay. Porque no existe la demanda para cumplir ese tipo de cosas. Porque al final eso nunca vas a usar aquí porque no hay la industria para hacer eso. Nunca te van a llamar aquí para grabar un dibujo animado de Pinky Cerebro, por ejemplo. Que eso fue lo que pasó una vez. Yo tenía unos libros que veían justamente un comercial de ellos, de la música de ellos. Y si te pones a escuchar la música justamente del opening de Pinky Cerebro, es todo redoblante y cosas sin sentido musicalmente hablando. Pero es algo que si es que no sabes hacer lectura a primera vista, no lo vas a poder hacer. Entonces son cosas que algunas veces son demandas de la industria en ese tipo de cosas. O géneros musicales, justamente hablando de la iglesia, eso tampoco existe acá culturalmente. Eh, en cuestión de jazz, yo creo que estamos bastante avanzados. Mucho también le meten también a veces. Porque yo sí me he contratado para trabajar jazz allá bastante, pero no, y lo toco, pero no para decir que soy un recontra experto en jazz, por ejemplo. Entonces, yo de experiencia en la UDLA, a mí me tuve un año seguido de jazz. Y en comparación que tuve ya 2 trimestres, 6 meses, y fue así la diferencia. Nos vemos. Gracias. Entonces, yo creo que más es cultural ese tipo de cosas, porque lo de jazz, digamos, en ese caso, creo que la gente se fomenta demasiado en eso aquí porque es algo muy académico que si es que no estudiaste no puedes tocar. Entonces, o sea, yo creo que está bien aprender porque te da lenguaje bastante y te da flexibilidad y fluidez en las manos y en los pies, pero eh, o sea, hay que aprender a tocar todo bien, no solamente centrarse en un solo estilo de música y decir que porque sabes el estilo de música es el mejor de todos. Entonces, cada estilo de música tiene lo suyo y hay que estudiar cada estilo de música. Hay mucha gente que yo he escuchado que no, que dice que el rock no se estudia. Hay libros de rock y todo, pero lo que se estudia en rock, digamos, el sonido, cómo tienes que tocar las cosas, todo ese tipo de cosas. Entonces, eso al final es de estudio. No porque no tiene millones de libros como tiene el jazz, se va a despreciar. Entonces, son cosas así. No sé si respondí completamente. ¿Alguna otra duda? Entonces, o sea, musicalmente hablando, la experiencia de aquí a allá es, digamos, una demanda de lo que el medio te pide.
porque aquí lo que es el jazz y el pop es lo que más te va a lucrar como músico, digamos, de lo que yo he visto. En cambio, allá el jazz, no vives del jazz. Tengo profesores así que te han tocado toda la vida jazz y ahora no lo hacen porque es, desgraciadamente, es un género perdido ahora. Hay la música que es jazz fusión, que es diferente, como Mark Juliana, que estuvo aquí esta semana, que les da igual, pero no es que es algo, o sea, yo le he visto a Mark Juliana tocar en un lugar mucho más pequeño que este, yo ahí, por ejemplo. Y es uno más, o sea, todo depende del país en el que estés y la demanda que te da, que es lo que las universidades se van a enfocar más a la final. Esos últimos años ha sido bastante que el jazz desde más de 20 años, porque las universidades se han abierto y se han enfocado más en eso, porque es una nueva escuela. Entonces, pero por ejemplo en el EMAI donde yo me gradué, una de las que me gradué, eh, ahí ya el jazz hay, pero como una opción, digamos. Obviamente te dan un año de jazz igual, pero si es que quieres, puedes seguir estudiando ese género. Pero si no, te enfocas en otro género igual. Aquí esa posibilidad no existe todavía, por ejemplo. Yo no la viví, porque era un año de jazz y de ahí era 6 meses de funk, 6 meses de world music, 6 meses de rock, 6 meses de blues. Pero siempre era así, cada género de música, no había opción de estudiar ningún otro tipo de música en cada semestre. Allá tienes la opción de estudiar diferentes tipos de música al mismo rato. O sea, en un trimestre yo tenía jazz, tuve brasileño, tuve latin, funk y rock. Entonces estás en constante variación de todos los géneros de música ese mismo rato. Entonces no pierdes nada de ningún género, más bien lo implementas a todo eso. Y de todos los géneros hay que nutrirse. Entonces no porque toca rock no vas a poder tocar jazz y viceversa. Por ahí. ¿Cómo estamos de tiempo? Ya, chao. ¿Qué cosa? Ya. Bueno, no alcancé a darles todo lo que estaba en las hojas, pero para resumirles un poco de lo que hicimos antes es básicamente la subdivisión. Y de la subdivisión viene la última hoja que está ahí en sus hojas, que dice fluidez. ¿Qué es lo que les contaba? Para desarrollar la fluidez vamos a hacer las semicorcheas y las semicorcheas triselladas, que de eso sale todo. Entonces, para tener la fluidez en eso, que era igual de la iglesia, es poder tocar las semicorcheas y las atresilladas con todas las extremidades, con manos y pies. Eso es lo que le da la diferencia. Por lo que estamos acostumbrados es hacer los rolls o los rudimentos solo con las manos. Y luego le mantenemos siempre ahí. Lo que hacemos con esto es aumentar el bombo en todas las semicorcheas, o sea, en cualquier semicorchea que quieras o en las atresilladas. Entonces puedes mantener, ¿cierto? 1, 2. Hacemos semicorcheas solo con las manos, sería, ¿cierto? Pero si vamos aumentando el bombo igual ahí, sería 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Entonces eso da otro como que sonido y es lo que le da como que un poco más lleno a la cosa. Y ahora si es que aumentamos y hacemos variaciones con paradiddles o ya rudimentos en eso y aumentamos el bombo, va a sonar diferente. O digamos que sin el bombo podría sonar así, ¿cierto? Si ponemos el bombo, estaría... Suena diferente, suena un poco más lleno. Es parte de la subdivisión. Ese es el chiste. Para que sea fluido, no le debes pensar en eso. Claro, porque lo que debes saber es que mantienes tú la subdivisión de las semicorcheas, ¿no es cierto? Y para no irte, este es tu metrónomo.
y mantienes en la cabeza contando 1, 2, 3, 4. Ahí lo que quieres hacer con las manos y los pies es ya otra cosa, no le pienses. ¿Cachas? Puedes obviamente armar licks, que un lick, por ejemplo, que yo hago siempre es hacer esto. ¿No es cierto? Es un lick, que por ahí puede partir diferentes cosas. Claro, mira. 1 ahí, a 2 ahí, a 3 ahí, a 4 ahí, a 1. Esos son solo semicorcheas. Le puedes cambiar a las semicorcheas triselladas con el mismo orquestamiento. Ahí a 2, 3, 4, 1. Es lo mismo, sino que cambia la subdivisión a la final. O sea, tuve que aumentar esto porque el compás todavía no se completaba, porque es un poco más largo en las tresillos. Pero el concepto básico de eso es hacer todo lineal, que es una extremidad a la vez, manteniendo las semicorcheas o las semicorcheas triselladas. Puedes, obviamente, armar tus licks, todo, pero digamos que practicas un lick 1 hora, el rato de hacer el lick, se te fue una nota y sonoramente también se te friega todo y te caíste. Entonces el chiste para no perder eso es mantener las corcheas de acá o en la cabeza. O sea, el 1, 2, 3, 4 para ya caer en el 1. Entonces yo puedo hacer 20.000 cosas así, pero va a caer en el 1. Digamos que hago 4 compases, hagamos 1, 2, 3, 4, 2, 3. Fueron 4 compases que también habré hecho, pero estaban los 4 compases. Entonces eso es mantener todo lineal sin perder el 1. Lo mismo con las semicorcheas triselladas. A, 1, 2, A. Es lo mismo. Ahorita mantuve corcheas, pero igual es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Es el concepto básico para hacer igual los gospel chops, de ahí es lo que parte. Es para hacer todo rápido después. Y lo que le da la onda es meter espacios, quitar notas y escuchar a los músicos, o sea, guitarra, bajo, batería y sacar ideas de ahí. Ahí es cuando se vuelve musical y quitas notas para que no sea solamente millón notas y suene hecho una desgracia. Eso básicamente, entonces ya para... Eso, preguntas que tengan así de en general de batería o de la vida de allá o si es que alguien quisiera irse a vivir allá después, lo que sea. Dime, claro. Ajá. O sea, claro, al principio es difícil porque tienes que, estando, no sé si es que vas a estudiar o vas a trabajar. Ya, entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros, por nuestra cultura, lo que estamos acostumbrados es vivir con nuestros papás hasta que, ya no sé, hasta que nos casemos, o no sé. La diferencia culturalmente hablando es que llegas allá y estás solo, así, de verdad. Entonces, eso lo que te debes saber un poco es em, cómo sobrellevar tu vida y vas a cambiar, obviamente, vas a madurar bastante, porque tus prioridades van a cambiar. O sea, lo que te preocupaba aquí, allá no te va a preocupar. Lo que te va a preocupar va a ser si es que vas a lograr pagar la renta al final del mes, si es que tienes que comer, si es que, yo qué sé, si es que estás bien en la universidad. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, mi vida era levantarme, ir a clases, ir a hacer ejercicio y regresar a estudiar. Eso fue durante 3 años por ahí. Y yo aquí salía bastante, salía con mis amigos, así, todo eso. Cero, sí, eso se pierde así. Obviamente puedes salir a disfrutar y todo eso, pero no es de la misma manera que lo hacías acá. Eh, Igual, por ejemplo, si es que, no sé si es que aquí tú haces tu comida o tus papás te hacen su comida, lo que sea, eso también debes ver el tiempo.
de que vas a tener que hacer el tiempo para levantarte y cocinar. Yo, por ejemplo, lo que hago es que me levanto y dejo cocinando para todo el día. Y como no tengo tiempo de regresar a la casa porque las distancias son muy grandes, llevo mi comida. Y mientras tengo descanso o de un lado a otro voy manejando como ese rato. Y de ahí llegas a la casa y otra vez. O sea, es como que te vuelves un adulto porque te toca. Es un poco difícil al principio, pero después de un rato, si cuando ya le agarras el ritmo, es chévere porque eres completamente independiente a la final. Y solo es cuestión de, sin pensar, vas a cambiar tus prioridades. Y obviamente siempre vas a extrañar a tu familia. Yo hablo con mis papás todos los días, por ejemplo. Es como que es mi soporte a la final. Am, pero sí, más que todo es que tienes que, si es que no te llega a gustar la cultura de Alemania, tienes que lograr adaptarte de cierta manera, porque no puedes pelear una cultura que no es tuya a la final. Entonces, te guste o no, tienes que aprender a adaptarte y una vez que te adaptes va a ser mucho más fácil todas las cosas. Eso. ¿Algo más? ¿Tenías alguna? Bueno, eso sería todo entonces. Pues no tiene más preguntas, ¿todo bien? ¿Sí? No. Ajá. Ujú, ujú. En Estados Unidos, desgraciadamente todo es pagado. Es caro. O sea, las que yo fui se manejan por trimestres. Cuesta 7.000 el trimestre. Eso solo es la escuela. Aparte tienen que pensar en el arriendo, la comida. Si es que van específicamente en Los Ángeles, tienen que pensar obviamente en comprar un carro, quieran o no, porque las distancias son extremadamente lejos. Y taxi allá, olvídense, es demasiado caro. Entonces, pónganse que cuesta 7.000 sin beca. Obviamente siempre pueden aplicar a beca. Yo tuve bastantes becas y por eso pude ir. Yo pagaba creo que 2.000 o 3.000, creo, la primera universidad. Entonces, es como que parecido, digamos, a la UTLA. Yo pagaba casi creo que lo mismo, no me acuerdo bien. Y lo que sí es, a la final, es buscar desde aquí igual un departamento antes. Y tienen que vivir con alguien más, porque es imposible vivir solo, para dividir costos, electricidad, las utilidades, todo eso. Entonces, sin beca, digamos, 7.000 trimestres son 28.000 al año, solo en la educación. Sin beca estoy hablando. Son $28.000 en la educación. De ahí, digamos, si consiguen algo para vivir de unos 300, 400, pero 300, $400 van a vivir con unas 5 o 6 personas para conseguir de ese precio. Entonces, por 12, ahí sí háganle porque no cacho. Am, de la comida, yo gasto en comida creo que unos 200, 300 al mes. Dependiendo que coman también. Yo como bastante, entonces pues gasto más. Pero la gasolina igual. La gasolina es extremadamente cara ya. O sea, yo gasto $60 al mes en gasolina. Entonces, es un poco cara la vida. A la final es bastante cara. Eso sí. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Yo tengo un amigo que vive en Alemania, si es que quieres, ¿cierto? Que vive en Hannover. Él fue a estudiar conmigo a Los Ángeles, se graduó y se fue a Alemania. Y trabaja ahí ahora como músico. Ujú. ¿Algo más? ¿Todo bien? No, pero puedo tocar algo. A ver. Esta cosa nunca valió, pero bueno. Bueno, gracias por haber venido.
Eh, Voy a tocar un cover que me gusta a mí. En esto sería como decir tocar para la canción, porque es una canción súper simple, pero hay que saberles hacer sonar bien. Entonces no hay como meter 20.000 remates en eso porque te van a botar de la banda. Entonces es la diferencia de saber tocar, saber qué tocar, en qué canción y qué estilo de música. ¿Listo? Falling asleep with the TV on. Can't go to bed till you get home. Working so hard, you've been gone so long. Let down your hair, take your makeup off. I can pour you a drink, tell me what you want. Take off those shoes, put your sweatpants on. Don't want anybody else to see you this way. Anybody else feeling this way. Anybody else to see you this way but me. The way you are with me. The way you are. We stayed up too late, talking through the night, laughing so hard that we almost cried. No better way I could spend my time. So many pieces to you, only I can't see. There's a spark in your eye, nobody would believe. I'm so glad that it's you living life with me. Don't want anybody else to see you this way. Anybody else feeling this way. Anybody else to see you this way but me. The way you are with me. The way you are. The way you are with me. The way you are. 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 The way you are with me. The way you are. 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 The way you are with me. Don't want anybody else to see you this way. Anybody else feeling this way. Anybody else to see you this way but me. The way you are with me. The way you are. The way you are with me. Gracias a todos. ¿Qué cosa? Muchas gracias, Esteban. Qué pena que se nos vaya pronto. Quisiéramos hacer más veces contigo. Sí. De hecho, en julio hay otro, pero no preparamos. O sea, es que me pueden dar el pasaje todavía. Muchas gracias a todos por venir.
No se vayan, nos falta el selfie con todos, así que no se vayan todavía. Solamente hagamos la foto para acá y después hacemos la foto para allá. Con todos, gracias por asistir, en serio, por haberse quedado hasta el final. La verdad.